Alguien te insulta. Alguien te ignora a propósito. Alguien lanza un comentario con la única intención de verte perder el control, y lo consigue. Porque reaccionaste. Y en el instante exacto en que reaccionas, algo cambia, dejas de mandar tú. Tu paz queda en manos de cualquiera que sepa qué botón apretar. Hace 2000 años, los estoicos, hombres que gobernaron imperios y enterraron a sus enemigos sin levantar la voz, descubrieron una verdad que hoy casi nadie practica: el que no reacciona, gobierna. No se trata de frialdad. No se trata de tragarte todo y fingir que no sientes. Se trata de un arte. El arte de responder solo cuando tú decides, y nunca cuando otro te empuja. Hoy te voy a dar 8 reglas estoicas para que nada, ni nadie, vuelva a sacarte de tu centro. Presta atención a la número 6, es la que le da la vuelta a todo, y es la que casi nadie se atreve a aplicar. Empecemos. Regla número 1, nadie puede ofenderte sin tu permiso. Esto suena imposible, hasta que lo entiendes de verdad. Marco Aurelio, siendo el hombre más poderoso del mundo, se lo repetía a sí mismo cada mañana: si te quitan la ofensa que tú mismo le pones a las cosas, quedas a salvo. El daño no vive en las palabras del otro. Vive en el significado que tú decides darles. Piénsalo. Si un desconocido en la calle te grita en un idioma que no entiendes, no te afecta en nada. Las mismas palabras, en tu idioma, te arruinan el día. ¿Qué cambió? No el sonido. Cambió el permiso que tú le diste para herirte. El estoico entrena esto como un músculo. Cuando alguien lanza un ataque, antes de sentir, se pregunta en silencio: ¿esto es verdad o es solo ruido? Si es verdad, lo usa para crecer. Si es ruido, lo deja pasar de largo. En ningún caso entrega su paz. Recuerda, la ofensa necesita tu firma para tener validez. No la firmes. Regla número 2, tu primera reacción siempre exagera. Séneca escribió un tratado entero sobre la ira, y su consejo más valioso cabe en una sola idea: el primer golpe de la emoción no es tuyo, es un reflejo. Es la sangre hirviendo, no la razón hablando. Y ese primer impulso siempre agranda las cosas. Convierte un olvido en una traición. Un mal gesto en una guerra. Un comentario tonto en un insulto imperdonable. El error de la mayoría es actuar justo en ese primer segundo, cuando todo se ve más grande de lo que es. Responden el mensaje en caliente. Contestan el grito con otro grito. Y después, cuando la sangre se enfría, se dan cuenta del tamaño real del problema, que casi siempre era mínimo. La regla estoica es dejar que la primera ola pase. No la primera hora, ni el primer día. A veces basta con la primera respiración. Cuando sientas que el pecho te arde, no hagas nada todavía. Espera a que baje la marea. Y recién entonces, mira. Vas a ver el mismo problema a la mitad de su tamaño. Regla número 3, tu reacción es el premio que vino a buscar. Hay personas que no discuten para tener razón. Discuten para verte alterado. Tu enojo es su alimento. Tu frustración es su victoria. Cuando levantas la voz, cuando te justificas de más, cuando pierdes el control, les estás entregando exactamente lo que fueron a buscar. Los estoicos lo entendían con una claridad brutal: al provocador no lo derrotas ganándole la discusión. Lo derrotas negándole tu reacción. Imagina a alguien que empuja una puerta con todas sus fuerzas, esperando resistencia, y la puerta simplemente no está. Cae al vacío. Eso es lo que le haces a un provocador cuando te mantienes en calma, lo dejas empujando la nada. No tienes que responder cada provocación. No tienes que defenderte de cada comentario. La próxima vez que alguien te lance el anzuelo, recuerda, morderlo es perder. Quédate quieto, sereno, con los ojos tranquilos.
y observa cómo se queda con las manos vacías el que vino por tu paz. Regla número 4. Convierte el golpe en información. Aquí está el cambio que lo transforma todo. Deja de sentir el ataque y empieza a leerlo. Cuando alguien te desprecia, te subestima o te lanza veneno, tienes dos caminos. El primero es sentirlo, dolerte, cargarlo. El segundo, el del estoico, es estudiarlo. Pregúntate, ¿qué me dice este ataque de la persona que lo lanza? Casi siempre, quien hiere está herido. Quien desprecia, envidia. Quien grita, se siente pequeño. El insulto rara vez habla de ti, habla de la tormenta que el otro lleva por dentro y necesita descargar en alguien. En el momento en que ves el ataque como información y no como herida, dejas de ser la víctima y te conviertes en el observador. Y el observador nunca sangra. Marco Aurelio lo practicaba a diario, veía la maldad ajena no como una afrenta personal, sino como una lección sobre la naturaleza humana. Un dato más para entender a las personas. Convierte cada golpe en un espejo de quien lo da. Así, hasta el ataque más sucio se vuelve útil para ti. Si estas primeras 4 reglas ya te movieron algo por dentro, prepárate. Porque las que vienen son las que de verdad separan al que reacciona por instinto del que domina por decisión. Vamos con la segunda mitad. Regla número 5. No todo merece tu energía. Reaccionas a demasiadas cosas. El tráfico. Un comentario en internet. La opinión de alguien que ni conoces. Una mirada. Un mensaje que tardó en llegar. Y cada reacción, por pequeña que sea, te cuesta. Te drena. Te desgasta para las batallas que sí importan. Epicteto enseñaba la regla maestra del estoicismo: hay cosas que dependen de ti, y cosas que no. La mayoría de lo que te molesta cada día pertenece a la segunda categoría. No lo controlas. Nunca lo controlaste. Entonces, ¿por qué le entregas tu energía? El estoico elige sus batallas con avaricia. Antes de reaccionar, se pregunta, ¿esto me toca a mí, o solo pasa cerca de mí? Si no depende de él, lo suelta sin culpa. Y soltar no es debilidad. Es lo contrario. Es guardar tu fuerza para lo único que de verdad puedes cambiar, tus propios actos. El que reacciona a todo, no le queda energía para nada. El que elige, se vuelve imparable. Regla número 6. El que te saca de quicio es tu maestro. Aquí está la regla que le da la vuelta a todo. La que casi nadie se atreve a aplicar. Marco Aurelio escribió algo que parece una locura, hasta que lo pruebas, la persona insoportable que tienes enfrente es tu entrenador de paciencia. Fue puesta en tu camino, decía, para pulir en ti una virtud que en la comodidad jamás desarrollarías. Piénsalo así. No se fortalece el brazo levantando plumas. Se fortalece con peso, con resistencia, con incomodidad. Tu carácter funciona igual. La calma que nunca fue puesta a prueba no es calma, es suerte. Solo se vuelve tuya de verdad cuando alguien te empuja al límite y aún así no te mueves. Así que la próxima vez que aparezca esa persona, la que sabe exactamente cómo irritarte, cambia la pregunta. En vez de ¿por qué me hace esto?, pregúntate, ¿qué virtud vine a entrenar hoy? El grosero te enseña paciencia. El injusto te enseña temple. El que te traiciona te enseña a no depender de nadie. Cada persona difícil es un gimnasio gratis para tu mente. Deja de odiarlos. Empieza a usarlos. Regla número 7. Ensaya la tormenta antes de que llegue. Los estoicos tenían un ejercicio poderoso llamado la premeditación de los males. Consistía en imaginar, con calma y por adelantado, todo lo que podría salir mal en el día. No para sufrir antes de tiempo, sino para que nada los tomara por sorpresa. Porque lo que ves venir, no te descontrola.
La reacción explosiva casi siempre nace de la sorpresa. Te agarran desprevenido y el instinto toma el volante. Pero cuando ya ensayaste el golpe en tu mente, cuando ya te imaginaste al jefe injusto, a la crítica hiriente, al plan que se cae, llegas preparado. Y el preparado no reacciona, responde. Aplícalo antes de cada reunión difícil, cada llamada tensa, cada cena familiar complicada. Tómate 30 segundos y pregúntate, ¿qué es lo peor que podría decirme hoy? ¿Cómo va a intentar sacarme de mis casillas? Imagínalo. Siéntelo en la seguridad de tu mente. Y decide, en frío, cómo vas a mantenerte firme. Cuando el momento llegue de verdad, ya no será una emboscada. Será un guión que tú ya escribiste. A quien anticipa la tormenta, ninguna lluvia lo empapa. Regla número 8. La calma es la última palabra. Llegamos a la regla que las corona a todas. Después de entender que nadie te ofende sin permiso, que tu primer impulso miente, que tu reacción es el premio del provocador, que el golpe es información, que no todo merece tu energía, que el difícil es tu maestro y que la tormenta se ensaya, queda una sola cosa por dominar, el poder de la calma como respuesta final. Mucha gente confunde la calma con la derrota. Cree que quien no reacciona es débil, que se dejó pisar. Es exactamente al revés. La indiferencia serena es la forma más alta de fuerza, porque anuncia algo que nadie puede fingir: no me alcanzas. El mar no le declara la guerra a cada piedra que le tiran. Simplemente sigue siendo el mar. Y por eso es inmenso. El que no reacciona es el que manda. No porque no sienta, sino porque decide. Elige cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar pasar. Y esa elección, ese pequeño espacio entre lo que te hacen y lo que respondes, es el último territorio libre que nadie te puede quitar. Defiéndelo con tu vida. Ahí vive tu poder. Repasemos tus 8 escudos contra la reacción. Nadie te ofende sin tu permiso. Tu primer impulso siempre exagera. Tu reacción es el premio que vino a buscar. Convierte el golpe en información. No todo merece tu energía. El que te saca de quicio es tu maestro. Ensaya la tormenta antes de que llegue. Y recuerda que la calma es la última palabra. No intentes aplicar las 8 mañana. Elige una. Solo una. Y practícala esta semana, la próxima vez que alguien intente arrancarte de tu centro. Vas a sentir el cambio de inmediato, ese instante de silencio donde antes había explosión. Ese es el sonido de tu poder regresando a ti. Y si este video te devolvió aunque sea un poco de control sobre tus propias emociones, suscríbete. Cada semana comparto una lección estoica para forjar una mente que nadie pueda doblar. Nos vemos en la próxima. Mantente firme.